buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá en Conversando un Café, en Crónica Digital, con Camila Guallo, psicóloga, izquierda libertaria, María Eugenia Puelma, trabajadora social, integrante del Comité Central del Partido Comunista de Chile, con Juan Andrés Lagos, periodista e integrante de la Comisión Política del Partido Comunista. Bueno, en realidad todo este tiempo ha estado bien movido, ¿eh? Les propongo un primer tema de reflexión que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta mirada de lo que está ocurriendo en nuestro continente, en nuestro sector, en la patria grande, esta situación de incertidumbre que hay entre Trump y Biden, ¿cierto?, en donde los medios dicen que hay un ganador, que sería Biden, el sistema judicial todavía no se pronuncia, Trump se resiste, hay una situación de cruces, hay de cruces de intereses, que obviamente afecta hacia América del Sur y que tiene a mucha gente en vilo, principalmente, ¿no es cierto?, estoy pensando también en las oligarquías nuestras, ¿no?, que están ahí. A ver qué pasa. ¿Qué pasa con este gallito? Y eso pensándolo también en la buena noticia, ¿no es cierto?, de cómo asume el presidente recientemente electo, Luis Arce, en Bolivia, la situación compleja que está viviendo el Perú. Y dentro de eso, fíjese también una señal bastante extraña de nuestro canciller alemán, que recibe a ya no sé cómo llamarlo, enviado o algo, ¿no es cierto?, que será de un caballero que es un verdadero fantasma, un espectro, como es Guaidó, pues. Y en donde llegan a conversaciones y acuerdos, no sé, de búsqueda de la democracia, búsqueda de esto, búsqueda de esto otro. En realidad no lo veo muy extraño, en el contexto en que se está muy extraño. ¿Cómo ven ustedes esta situación? ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen de lo que está ocurriendo hoy en el continente? ¿Cómo se ve? Camila, María Eugenia. Camila, si quiere partir Camila. Bueno, sí, o sea, yo creo que efectivamente están pasando varias cosas en nuestro continente, tanto en Latinoamérica como también en Estados Unidos, y creo yo que hay varios hitos relevantes a los que hay que estar poniéndole ojo. O sea, primero creo yo que algo que se ha hablado poco en los medios en Chile es sin duda el triunfo del MAS en Bolivia, que creo yo es un hito muy relevante para las fuerzas de izquierda y las fuerzas transformadoras de Latinoamérica, porque por una parte muestra efectivamente cómo hubo una injerencia internacional para, en el fondo, frenar las transformaciones que se venían dando con los gobiernos de Evo y en general con el proyecto del MAS. Y además es importante porque muestra cómo la fuerza popular pudo efectivamente lograr acabar con la dictadura que estaban teniendo y logra un triunfo avasallador en primera vuelta, cuestión que ni siquiera o sea, muchos decían que iba a haber una segunda vuelta, y ahí muestra también la fuerza que tiene hoy día el propio pueblo boliviano para lograr efectivamente también llegar al poder, y creo que eso es relevante como aprendizaje para las fuerzas de izquierda de la región, porque sin duda nos muestra la relevancia que hoy día tiene poder disputar el poder institucional como es un gobierno. Y creo yo también que hoy día es relevante para las fuerzas de izquierda contar con un gobierno socialista en Bolivia. Y además, creo yo, otro hito súper importante de la situación que se está dando en Bolivia es cómo desde un primer momento se iniciaron ya
acciones judiciales contra quienes fueron responsables del golpe de Estado y también de las masacres de las que fueron víctimas del pueblo boliviano. Cuestión que habla también de un compromiso con la democracia y con los derechos humanos por parte de quienes hoy día están en el gobierno. Y me parece relevante también porque en nuestro país, pucha que ha tardado y si es que no ha llegado la justicia propiamente tal. Eso como un primer hecho, un primer hito. Y creo yo que también es interesante observar lo que está pasando en Estados Unidos, y creo que lo conversábamos la semana pasada, como respecto a dos cuestiones, que me acuerdo que lo decía Juan Andrés la semana pasada, que me parece interesante, cómo los medios de comunicación hoy día en Chile tienen una obsesión también con el tema de las elecciones estadounidenses, y claro, sin duda es importante, entendiendo como no sé, la cantidad de bases militares, por ejemplo, que tiene Estados Unidos, Latinoamérica, etcétera, pero también uno tiene que observar ese fenómeno como con cierta distancia, creo yo, ¿no? Porque hoy día, si bien se nos ha mostrado que es relevante sacar a Trump del poder, también creo yo que hay que tener una mirada crítica respecto a cuánta diferencia, sobre todo en términos de política exterior, va a marcar Biden. Como creo yo que eso también es relevante, sobre todo para la política latinoamericana. O sea, vimos cómo Biden, como vicepresidente, tuvo una fuerte injerencia en lo que fue el golpe de Estado a Dilma, como también el Partido Demócrata y sobre todo el sector que representa a Biden, tiene una mirada puesta más geopolítica en Latinoamérica. Y creo yo eso hay que tenerlo como mirada, a pesar de que se vea como más progre, porque no sé, tiene una mayor inclusión a las disidencias sexuales, por ejemplo, etcétera. Creo yo que igual hay que tenerlo como, hay que verlo con una perspectiva crítica también. Okay. Vamos entonces, yo quiero decir algunas cosas frente a eso también. Fíjate, me parece interesante el análisis de Camila. Yo pienso de que la institucionalidad internacional también está en una crisis bien importante hoy. Bien importante en el sentido de que el neoliberalismo hoy día, que está en la crisis mundial, ha afectado y evidentemente tiene un impacto en el asunto de la institucionalidad, llámese ella la ONU, llámese ella la OEA, llámese ella la OIT, llámese ella la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay ahí un conflicto que está tratando de avanzar una idea distinta de democracia, una idea distinta del respeto hacia los pueblos, hacia la autonomía y la autodeterminación de los pueblos, y eso está ocurriendo muy importantemente en los organismos. Yo creo que ya ha llegado el momento también de que los pueblos también tengamos algo que decir frente a estas instituciones. Fíjate, mira lo que pasó en la OEA. Yo he insistido mucho a través de las redes sociales de que hay que cuestionar a la OEA en el rol que cumplió en Latinoamérica en relación a Bolivia, en relación a Brasil, en relación al propio Perú, ojo, y yo creo de que también en relación a Estados Unidos desde el punto de vista de su elección. Yo creo de que la OEA juega un rol absolutamente de lacayo, y eso está también entrando en una crisis en relación a cómo, al grado de respetabilidad, al grado de importancia que tiene un organismo como la OEA en el respeto a las democracias en Latinoamérica, a las elecciones y a todo lo que es la propuesta democrática, digamos, de los propios que están en el poder, ¿no? No estamos hablando de una democracia revolucionaria ni nada que se le parezca. Entonces, yo creo que aquí hay una crisis muy profunda que se está mostrando. Imagínate que lo primero que dice el secretario general de la ONU es que qué bueno que está Biden, porque de esa manera se va a poder recuperar la presencia de Estados Unidos en la ONU. O sea, a ese nivel estamos hablando, ¿no? De cómo se ha chantajeado los organismos internacionales por parte de Trump y de Estados Unidos. Entonces, yo creo que esto hay que mirarlo con mucha delicadeza, con mucha fuerza, y yo creo que ha llegado el momento también de que los pueblos den su parecer y empiecen a generar las condiciones también para un cambio importante dentro de estos organismos internacionales. La OIT hubo un momento hace un par de años que estaba en un lenguaje muy conservador,
tomando en cuenta en esta cosa del tripartismo, tomando en cuenta muy favorablemente a los empresarios y a los gobiernos, y hoy día está en un cambio de actitud, y está hablando ahora, ¿no es cierto?, de poner en el centro de la mesa el valor del trabajo. ¿Y por qué lo pone en la mesa? Porque el valor del trabajo ya también tiene que ver con esta nueva, lo que le llaman ellos la nueva industrialización, las nuevas etapas del desarrollo del trabajo y de la industria, y por lo tanto de las capacidades. Ahí que es importante tomarlo en cuenta, y yo creo que toda esta institucionalidad internacional hoy día está viviendo un proceso importante que también debe de requerir, así como hablamos de la movilización social en nuestros pueblos para poder cambiar las cosas, también requiere de una movilización de los pueblos, de los gobiernos progresistas, de los gobiernos que quieren cambios profundos, también requiere de una presencia muchísimo más notable, notoria y generosa en los organismos internacionales, especialmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que ahí hay un tema importante que deberíamos abordar quizás en alguna de estas reuniones, porque los organismos internacionales hay que analizarlos con mayor precisión. Yo creo que lo de Trump, compañeros, ya pasa de ser ya absolutamente incomprensible desde el punto de vista de una racionalidad, pero absolutamente comprensible desde el punto de vista del rol que está jugando Trump y su séquito en relación a seguir dándole mayor oxígeno al neoliberalismo que ya está en etapa bastante fallecida. Entonces, Trump tiene un importante rol que jugar para muchos intereses del mundo, especialmente para los intereses de la guerra, del armamentismo, en fin, y yo creo que ahí hay un interés muy grande que va a ser muy poderoso y que se va a expresar con toda su fuerza, pero que obviamente hay una posición también del pueblo norteamericano que yo creo que está más politizado, está más consciente de su rol en el mundo, y por lo tanto yo creo que ahí también se está jugando algo muy importante. Qué bueno que el pueblo estadounidense está mostrando ese grado de conciencia y politización, no tan solo para ellos, sino que para el rol que juegan a nivel mundial para el tema de la paz. Yo quiero plantear una cosa que me nace a partir de lo que está ocurriendo en Latinoamérica, que sigue Bolivia, Argentina, vemos lo que está pasando en Perú. Mire, yo creo que hoy día lo más importante es empujar por una democracia participativa. Yo creo que la democracia participativa podría resolver muchos de los problemas que hoy día tenemos desde el punto de vista de la corrupción, del punto de vista de estos grupos que se generan al interior de las institucionalidades de cada país, que son grupos que hacen lobby, que son grupos que hacen corrupción en la política, que eso es lo que hoy día está en crisis profunda y que la gente no quiere de eso. Y por lo tanto una democracia participativa le da estabilidad a un país. Le da estabilidad en el momento en que la democracia participativa no tan solo tiene que ver con la elección de autoridades políticas cada cierto tiempo, sino que la democracia participativa tiene que ver que justamente demoler el binominalismo, sacarlo como concepto, pero al mismo tiempo de la participación del pueblo en las propuestas, en los programas, en la regulación de una democracia. Eso es importantísimo. Es decir, ¿a qué voy con esto? No solamente el pueblo que participe para las elecciones, sino que el pueblo también participe como regulador importante de la forma en que se da una democracia. Y en ese sentido, que bien estaba el proceso constituyente que planteaba Salvador Allende, cuando decía de que el órgano regulador más importante era el pueblo a través de en esa época era muy importante el movimiento sindical, porque era otro tipo de movimiento sindical, ¿no? Pero que sean los trabajadores y trabajadoras los que cumplan ese rol regulador, y que el pueblo se exprese con opinión cada vez que sea importante para el desarrollo del país. Yo creo que esa democracia participativa tenemos que imponerla de una manera de debate, de una manera de discusión ideológica. En el proceso constituyente debe ser un centro, de tal manera que el Estado sea un Estado participativo, el Congreso sea un Congreso participativo, que el pueblo tenga voz y voto en todo lo que signifique la generación de un gobierno popular para un país, no solamente para la elección, ¿no es cierto?, como recién decía. Y yo creo que hoy día la fase neoliberal en el mundo está justamente presentando esta contradicción entre democracia y neoliberalismo a nivel mundial, democratizar los pueblos, democratizar los organismos internacionales, y sobre todo, y que muy bien lo decía Fidel, que tenemos que obtener y generar una democracia que también regule el tema del medio ambiente.
Así como van los pueblos, decía Fidel, lo más probable es que el planeta lo destruyamos nosotros mismos si es que no ponemos en el centro el tema del medio ambiente como parte de una democracia participativa y como parte también de la definición de la contradicción entre neoliberalismo y democracia. Yo creo que esos son temas relevantes que yo los pondría en el centro de la mesa como importante a la discusión. Camila, María Eugenia, yo les quería plantear un tema que, por cierto, tiene vinculación con lo que ustedes han dicho. Efectivamente queda cada vez más nítido que, en definitiva, las luchas de los pueblos son las que de alguna manera están empujando en una dirección distinta a este capitalismo salvaje y a estas brutalidades que con la pandemia se han agudizado mucho. Hoy se cumple un año de la huelga general y el paro productivo, que yo creo que ha sido uno de los más grandes en la historia de Chile. Y que algunos consideran, yo comparto también, que fue el que detonó, porque también habían millones en las calles en esos días, en esas horas. El paro fue muy, muy potente, desde el punto de vista de, valga la redundancia, de paralizar el país, la producción, los servicios, sector privado, puertos, transporte. Fue impresionante. Y eso fue lo que de alguna u otra manera el propio Piñera lo ha reconocido, ¿no? Generó esta reacción de decir o el país se va por el despeñadero o incluso dejaron ver una posibilidad de un golpe de Estado, o se abre camino a una salida, a una institucionalidad. En fin, y ahí viene el acuerdo nacional, ¿no? Días después se produce el acuerdo nacional. Que excluyó precisamente a las fuerzas motrices que estaban empujando el descontento social. Entonces les quería consultar la opinión respecto de este cuadro y de este escenario a propósito del proceso constituyente, el papel concretamente del pueblo movilizado, digamos, porque se habla mucho de eso, pero tal vez como que se requiere un poco más de propuesta, reflexión, pero es la pregunta abierta que les dejo. Sí. Mira, sobre eso, sobre lo del 12 de noviembre del año pasado, yo quiero decirles de que, bueno, yo saqué un videíto para saludar al movimiento sindical en relación a lo que ocurrió hace un año atrás, porque creo que fue absolutamente determinante para todo lo que ha ocurrido después. E incluso más me atrevo a decir de que lo que ocurrió ese día 12 de parte del movimiento sindical, que fue capaz de paralizar en una forma unida, porque ahí se unieron muchos sindicatos, confederaciones, no tan solo de gente que está en la CUT, sino que también gente que está fuera de la CUT, un movimiento importante, la minería, los portuarios, ¿no? Fue una acción importante de lucha. Y yo decía que ese día 12 de noviembre nosotros sentimos gran orgullo, porque estaba la juventud, estaba todo muy efervesciente en la Plaza de la Dignidad, en Chile entero, y sale el movimiento sindical apoyando eso, a menos de un mes de la revuelta, y genera condiciones importantes en Chile. Y yo creo que es un orgullo que eso haya ocurrido y que la clase trabajadora se haya sentido interpelada por lo que ocurría en Chile. Pero al mismo tiempo uno siente la vergüenza de lo que ocurrió el día 15, Juan Andrés. Una vergüenza de que se haya a tal forma parte de la oposición actuado de esa manera, no obstante que se había firmado una cosa de toda la oposición un par de días antes, y resulta que salimos el 15 de noviembre con este oxígeno nuevamente que se le otorga al modelo neoliberal y a la derecha y al gobierno, saliendo con un modelo por la paz, y que yo digo lo más tremendo de eso es que generan condiciones y después generan leyes para restringir el proceso constituyente. Entonces yo creo de que aquí hubo una gran cosa el día 12 y una tremenda cosa que no nos debe satisfacer para nada el día 15, y que afortunadamente se dio vuelta con el resultado del plebiscito, y que yo creo que eso es muy importante y que tenemos que seguir dándole muy importantemente en los cabildos y en todas las organizaciones sociales para que nosotros hagamos de que esta convención constitucional tenga características democráticas muy importantes de autonomía y de independencia en su funcionamiento. Y yo creo que el movimiento sindical debe estar preparado para generar movilizaciones y acompañar como corresponde el proceso constituyente con propuestas
no con propuestas reivindicativas y corporativas del movimiento del mundo sindical, sino que más bien con propuestas políticos sindicales, que generen condiciones para que nos pongamos, oye, con las cosas de los abusos, con las cosas de este famoso subsidio del empleo, que es una risotada, compañero, una risotada, una vergüenza, cómo se está despidiendo gente. Ahora tenemos la huelga de SMR, saludar el paro de la salud, no se ha cumplido con nada con la gente de la salud, y yo te digo, hoy día estamos en un momento importantísimo para generar estas condiciones. Yo lo último que quiero decir frente a esto, me permiten un minutito, de ayer estuvimos de este día los asistentes sociales para los antiguos y los trabajadores y trabajadoras sociales para los nuevos. Entonces, dar un saludo también a nuestras compañeras y compañeros que juegan un rol tan determinante en los derechos de la gente, en trabajar con mujeres y hombres que sufren, ¿no es cierto?, todo lo que es este modelo tan depredador desde el punto de vista humano y social. Pero yo quiero decirles de que es un orgullo hoy día el conmemorar, el celebrar lo que pasó hace un año atrás, y yo lo único que quiero, y llamo desde aquí a que tengamos una gran solidaridad con el paro de la salud, pero al mismo tiempo convocar al movimiento sindical que, tomando esa experiencia, nos pongamos, ¿no es cierto?, nuevamente a la cabeza para poder, ¿no es cierto?, ayudar, movilizar y conducir y de tener muy buenos resultados en lo que va a ser el proceso constituyente. Bueno, sí, me sumo a lo que comentaba María Eugenia. Yo creo que además hay dos como hitos súper relevantes que se dan ese día, el 12 de noviembre del año pasado. Uno que tiene que ver con la carta que firman los partidos políticos de oposición, con un compromiso por una asamblea constituyente propiamente tal. Y ahí creo yo que eso marca un hito súper relevante en este supuesto como compromiso manifiesto por parte de los partidos de oposición, y que luego, el 15 de noviembre, un poco se desconoce ese compromiso, y que obviamente la lectura respecto a lo que se firma en el acuerdo del 15 de noviembre está en disputa, también los alcances, creo yo, todavía no se pueden zanjar así propiamente tal, pero sin duda creo yo hay un desconocimiento un poco de lo que se firma ese día en la carta del 12 de noviembre que firman, y luego el acuerdo que firman esos mismos partidos, o sea, la mayoría de esos mismos partidos políticos, porque algunos no firmaron el acuerdo. Y creo yo también que la huelga general sin duda marca un precedente súper relevante en el entendido de que uno, en nuestro país, la posibilidad de generar huelgas tan masivas es muy complejo por lo restrictiva en materia legal, y por la baja sindicalización que hay también por producto de la propia herencia que tenemos de la dictadura, ¿verdad?, respecto en esa materia. Y además creo yo que se produjo un fenómeno muy interesante el 12 de noviembre, que creo yo que finalmente es lo que logra radicalizar la movilización ese día, que tiene que ver con cómo se conjugó huelga general organizada con protesta callejera inorgánica, espontánea. Y creo yo que eso finalmente es lo que genera ingobernabilidad, y asusta y hace, en el fondo, retroceder al gobierno. Porque no fue solamente los trabajadores y las trabajadoras organizadas, que sin duda es un hito muy relevante, sino que también fueron las personas que salieron a la calle a manifestar su descontento, y de una manera más espontánea y más inorgánica. Creo yo que esos dos hechos que se dan simultáneamente es lo que genera esta ingobernabilidad, que creo yo es, como bien decían, es lo que posibilita una apertura a un proceso constituyente. En el fondo, en esta posición manifiesta de que hoy día la institucionalidad que hoy día nos ampara, la institucionalidad Jaime Guzmaniana, la institucionalidad de la dictadura, ya no la queremos más. Y ahí creo yo también que el hecho muy relevante del 12 de noviembre también es mostrar que la fuerza de la clase trabajadora todavía sigue muy potente, y creo yo que
durante los 90, los 2000, hubo un desconocimiento de la fuerza de la clase trabajadora propiamente tal. Y creo que sin duda, tanto lo que marca como la revuelta social en su conjunto, como el 12 de noviembre, es que la fuerza de la clase trabajadora sigue siendo muy relevante. Fíjate que yo veo acá que hay a lo menos 2 o 3 relatos que se cruzan, ¿no? Y eso pensando desde la mirada desde América Latina hasta la situación puntual en Chile. ¿En qué sentido lo digo? Fíjate que cuando uno viene y recoge cómo los medios se comportaron frente al tema Trump-Biden, el relato, ¿no es cierto?, en esta dimensión del espectáculo, donde está esta señora que es Kamala Harris, ¿cierto?, y se la presenta, ¿no es cierto?, como la gran novedad del proceso, y por otro lado, ¿no es cierto?, esta dimensión del tipo que se resiste a salir, y del tipo que va ganando de a poco, y resulta que se va generando toda esa situación como una trama, ¿no es cierto?, casi como una película de suspenso, y en donde también muchos sectores, ¿no es cierto?, incluso de la intelectualidad llamada de centro izquierda, entonces empiezan oye, y va ganando Biden, y parece que no, ¿qué es lo que pasa en este estado? Y entonces se genera, y uno se da cuenta de que hay un espíritu, que hay una dimensión colonial dentro de nuestra élite, incluso dentro de las élites intelectuales, que es muy poderosa, que es muy fuerte. Y hay un segundo relato, fíjate, que para mí me llamó profundamente la atención y lo invito a poder verlo, que es la intervención de Choquehuanca en el Congreso. La intervención de Choquehuanca en el Congreso, ¿no es cierto?, previo a la investidura de Luis Arce, es la construcción de otra forma de concebir América Latina, de otra forma de concebir el poder, de otra forma de concebir nuestros propios relatos. Mientras Choquehuanca estaba elaborando ese discurso, en un sector estaba Andrés Alamán, y sentado al lado de Andrés Alamán estaba Jorge Arreaza, el canciller venezolano con el canciller de Piñera. Digo esto porque también en esa dimensión de estos relatos que se entrecruzan y que es lo que la ciudadanía, ¿no es cierto?, tiene frente a sus ojos, está esta idea, este relato de que, mire, aquí hubo revuelta, aquí hubo desorden, aquí hubo quema de cosas, y entonces frente a eso los partidos políticos tomaron la determinación de venir y decir, vamos a resolver esto en un plebiscito. Esa es una lectura, ¿no es cierto? Y se hace toda esta lectura, y en esa lectura, ¿no es cierto?, pero a lo que llegamos a acuerdo es a 155, a que se vote en abril, y aquí estos son los gastos, y no hay nada más. Eso es. Y el segundo relato, ¿no es cierto?, es esta épica, ¿no es cierto?, de este pueblo que despierta, esta épica de este pueblo cansado que viene y pide explicaciones a su clase política, a su élite, ¿no es cierto?, y pide, ¿no es cierto?, abrir los caminos para autoconstruirse a sí mismo, para venir y decir, mire, ¿sabe qué? Queremos venir y decir cómo queremos gobernarnos. Y en eso, ¿no es cierto?, estamos, que es la gran discusión de hoy, que es la gran discusión de la Convención Constitucional, que tiene que ver, ¿no es cierto?, si hay escaños reservados o no hay escaños reservados, si eso van a estar restringidos a los 155 no van a estar restringidos a los 155, porque la derecha y los sectores conservadores se aferran a los 155, ¿no es cierto? Y por otro lado, el tema de los reglamentos internos, si se establecen antes o lo establece la propia Convención Constitucional. O sea, tenemos estas dos construcciones literarias, estas dos construcciones políticas que están ahí. Entonces, y desde ese punto de vista, el tema es cómo, ¿no es cierto?, desde el mundo de las izquierdas, desde el mundo de las oposiciones, algunas más antineoliberales, otras menos, van a resolver, ¿no es cierto?, esta tensión que es evidente, ¿no?, y que está ahí, y que está saliendo todos los días. No sé cómo ven ustedes eso.
y que yo lo identifico en escaño, en reglamento interno, en el proceso mismo, ¿no es cierto? Sí, mira, yo compañero soy de la opinión, y lo he sido desde el primer momento, en que tenemos que pasar por sobre esas restricciones que se hizo ese día 15 de noviembre. Y que el resultado de lo que fue el plebiscito nos está indicando eso. Y por lo tanto esto tiene que ser producto de un reconocimiento de lo que el pueblo votó. De lo contrario vamos a tener lo que tú dices, ¿no es cierto? Algunos con esta posición, otros con esta posición. Da lo mismo cuál es la posición que puedan tener algunos partidos de la oposición o no. Aquí lo que importa es lo que dijo el pueblo el día del plebiscito el 25 de octubre. Y yo creo, pero así, fervientemente, que aquí tiene que haber una gran movilización para darle las atribuciones a la Convención Constitucional como corresponde, que pueda resolver su reglamento, que pueda resolver sus formas de resolver disenso de la manera que la Convención Constitucional así lo resuelve. De lo contrario, vamos a tener un poder sobre la Convención Constitucional, que es el poder legislativo. Y la gente ya dijo que eso no es lo que quiere una elección total de los constituyentes, que además estos constituyentes tengan la prerrogativa de definir sus formas de trabajo y su reglamento interno, y por lo tanto yo creo que eso es lo que hay que respetar, y eso es lo que tenemos que salir todos muy firmemente a plantear. De lo contrario vamos a tener una cosa nuevamente híbrida, que ya estamos cansados de cosas híbridas que hemos tenido del año 90 en adelante. Tenemos que tener algo que realmente pueda resolver lo que el pueblo está queriendo resolver, porque además, ya lo dije anteriormente, esto es una crisis de la democracia. Nosotros necesitamos una democracia que tenga el peso específico de democracia y que no esté ni amordazada ni restringida. Tiene que tener el peso que corresponde, y el peso se lo da el pueblo. Y el 80% de ese pueblo dijo que es lo que quería. Yo creo que esa cuestión hay que hacerla respetar como corresponde, y necesitamos también que la oposición en ese sentido tenga una posición única. Y si no la tiene, el pueblo lo va a sobrepasar nuevamente. Si eso es lo que va a ocurrir. Y por eso que yo digo que es tan importante el movimiento sindical, el movimiento social, para justamente generar estas condiciones. Mira, yo creo que el discurso de Choquehuanca te dijera yo, es un arte, es una pieza de arte político. Yo creo que lo que se manifiesta ahí es muy importante en esto de darle un nuevo sentido a la política, un nuevo sentido a los estados y a los pueblos. Yo creo que eso es una cosa que debiésemos poner muchísimo más atención, porque yo creo que a eso debemos de ir llevando la discusión en nuestro país. No sentirnos nosotros, Chile, como distintos a los demás, todos somos parte de una América Latina de pueblos originarios, de indios, de mezcla de razas, y yo creo que en ese sentido nosotros los chilenos todavía no asumimos eso bien. Yo creo que eso es el discurso que está surgiendo de América Latina muy fuertemente, ¿no? Y yo creo que debemos hacernos parte de eso nosotros. Y lo último que yo quería decir, compañeros, que no puedo no decirlo por siendo yo de origen de trabajo municipal, que mire, a mí me parece, voy a usar a lo mejor una frase un poquito fuerte, pero a mí me parece, compañero, que lo que se ha decidido por parte de algunos de alcaldes que han salido con una propuesta, ¿no es cierto?, de que, bueno, hay que tener una equidad de los presupuestos de los municipios en Chile, como si eso fuera la gran cosa democrática, ¿no? Yo diría, eso se queda absolutamente corto de lo que está exigiendo el pueblo en el tema del desarrollo de los municipios, del desarrollo democrático de los municipios, de un desarrollo que realmente genere condiciones de habitabilidad en cada municipio. Se queda absolutamente corto. Y aquí lo que hay que hacer, compañeros, no nos olvidemos que tenemos una ley orgánica municipal que realmente presiona, frena cualquier cosa que nosotros hagamos en los municipios y en las municipalidades y en las comunas. Por lo tanto, ahí nos ha faltado a la oposición salir diciendo algo al respecto de esto. Y yo creo que en realidad nosotros queremos municipios democráticos, nosotros queremos comunidades participando en los municipios, y no se resuelve tan solo con que tengamos un poquito más de presupuesto y que seamos iguales a Las Condes, sino que se resuelve teniendo una ley de municipio que esté acorde a los cambios constitucionales que queremos hacer del Estado, un Estado participativo, regiones con regionalización, municipios con municipalización y con democracia. Eso, compañero. Oye, una cosa, ojo, tenemos que prepararnos para la farsa que se está construyendo en la Araucanía, preparando para esa farsa, porque eso sí que es una farsa fuerte,
ellos tienen experiencia en cómo hacer manejo de los medios de comunicación y de construir montajes y farsas, ¿no? La derecha que está hoy día en el gobierno lo ensayó por más de 17 años en la época de la dictadura. Ojo con lo que está pasando en la Araucanía. Camila. Sí, a ver, yo creo que varias cuestiones, como primero, claro, una primera tarea fundamental y que lo hemos conversado harto acá igual en este espacio es cómo aseguramos que los sectores, por ejemplo, que se movilizaron el 12 de noviembre del año pasado, pero que también hoy día se siguen movilizando, cómo aseguramos que esos sectores no queden marginados del proceso constituyente. Porque es compleja la situación porque estamos ante un, creo yo, peligro de una captura del proceso constituyente por parte de los sectores que al parecer veíamos un poco cabizbaja y que creo yo que el acuerdo del 15 de noviembre lo que hace es oxigenar a esos sectores, los sectores más de centro me refiero, y luego ahora con cómo quedó establecida la forma de elección de los constituyentes, que sin duda no es que solo beneficia a los partidos políticos, ojo, beneficia también a los partidos políticos que tienen un mayor aparataje también, o sea, los partidos políticos que históricamente han armado su andamiaje partidario en función de desbaratar municipios, en función de cooptar juntas de vecinos, en función, o sea, no es solamente a cualquier partido político, ojo, es partido político que desde por lo menos la vuelta de la democracia han estado creo yo, desbaratando y desarticulando organizaciones sociales, etcétera, para poder también tener un andamiaje que hoy día les permite, les va a poder permitir, sin tener una mayor llegada popular, poder alcanzar escaños en la convención simplemente por el hecho de ese aparataje ya que tienen armado desde hace casi 30 años. Entonces, eso como un primer punto, porque creo yo que ante este peligro como de esta captura del proceso constituyente, es que también nos vemos con, creo yo, la amenaza de que nuevamente nos veamos enfrentados a la política de los consensos, creo yo, y a lo que apuntan también muchos sectores de la centroizquierda, como que el proceso constituyente viene a ser casi como la pacificación de lo que fue el debacle del año pasado, como muchos sectores también lo ven así. Y creo yo justamente la esperanza de la mayoría de la gente, y se manifestó en el plebiscito, es que el proceso constituyente puede ser una puerta de entrada súper relevante en materia de grandes transformaciones. Y creo yo, como puntualizando eso, es súper relevante, y creo yo también que al menos que hoy día estamos desde organizaciones políticas, partidos políticos, etcétera, es importante también tener en cuenta de que las transformaciones que esperamos se abran en el proceso constituyente también tienen que ir de la mano, sin duda, uno, de procesos de organización popular y procesos de movilización, y dos, de que vayan de la mano con el próximo ciclo electoral. O sea, creo yo que todo el próximo ciclo electoral está permeado por el proceso constituyente, tanto las municipales, como bien señalaba María Eugenia, la necesidad hoy día de contar con efectivos gobiernos locales y no administraciones municipales, y dos, las elecciones parlamentarias, que van a ser importantes en el entendido también del rol que va a jugar el Parlamento de la mano con la Convención Constitucional, entendiendo que quizás mucho por el quórum de lo que no se zanje en la Convención Constitucional va a pasar necesariamente por el Congreso, y tres, sin duda, creo yo, las elecciones presidenciales. O sea, las elecciones presidenciales son fundamentales también en defensa del propio proceso constituyente, porque creo que yo acá como muy enfática, o sea, una cuestión es conquistar derechos y otra cuestión es poder ejercer y defender esos derechos. Y creo yo que eso es lo que se juega, y por eso pienso que el marco de alianza que nos puede dar, por ejemplo, en materia programática el proceso constituyente, también nos tiene que dar una perspectiva del marco de alianza que se puede dar para las presidenciales, por ejemplo. ¿Y cuál va a ser el programa efectivamente que se va a defender en clave neoliberal?
para las próximas elecciones presidenciales. Y también tenemos que permear así, sin verlo solamente con el ánimo electoral, porque sin duda los procesos transformadores y los procesos revolucionarios no solamente pasan por el ala electoral, pero creo yo que sí hay que permear un poco hoy día a quienes nos estamos movilizando de que el próximo ciclo electoral también es clave. Y que no solamente el proceso constituyente tiene que desbordarse y que logre una mayor inclusión o una mayor participación popular, sino que también todo el próximo ciclo electoral tiene que desbordarse y que logre una mayor participación popular. Sobre todo, por ejemplo, cuando vemos las cifras de aprobación del Congreso, que es de la institución con menos aprobación, la gente odia el Congreso. Bueno, hoy día creo que tenemos que hacer parte a la gente también, al pueblo, que es importante también disputar esas instancias también. Y creo yo que hoy día tenemos que seguir pujando por democratizar este proceso y que no sea, no es que, porque el peligro, y acá también, no es solo los partidos políticos, ojo, sino también la élite en su conjunto, porque en el fondo lo que está en juego hoy día es que quede el pueblo nuevamente excluido del proceso constituyente, porque también vemos como ciertos sectores de independientes sí van a poder quizás incluirse dentro de la Convención Constitucional, pero ¿a quiénes representan esos independientes también hoy día? Grandes académicos, economistas, grandes abogados, también son parte de una elite hoy día que creo yo es importante que no solo sean ellos que estén en la Convención Constitucional, sino que logremos también romper con esos márgenes que nos dejó el acuerdo del 15 de noviembre. Juan Andrés. Está sin sonido. Estoy muy de acuerdo con el diagnóstico y creo que esas son las realidades. Me parece que el gran y tremendo desafío es efectivamente convocar a las fuerzas antineoliberales explícitamente. Hoy día ha salido una declaración pública de Chile Digno y hay un llamamiento en esa dirección. Creo que ese es un factor decisivo en este momento. Y creo que el otro factor es simplemente y esencialmente no dejar la calle, en ninguna de las formas. Y hoy día hay una gran manifestación de protesta de las organizaciones, sindicatos, federaciones, de trabajadores, técnicos de la salud. Creo que hay que mirar con atención porque me parece que puede ser un detonante muy importante de la protesta social necesaria y legítima en Chile. Esa está cursando hoy día y me parece muy relevante. Ahí me quedo, Omar. Bueno, para ir cerrando, ¿cómo ven ustedes el segundo retiro del 10% y esta caída libre, ¿no?, del gobierno en el sentido de todas las trabas que intentó colocar frente a eso? Y del impacto que, por cierto, va a traer en el sistema de pensiones a largo plazo, ¿no? Porque eso también es indudable. Aquí eso requiere, ¿no es cierto?, hacer un cambio profundo del sistema de pensiones. Significa abrir una discusión muy profunda, democrática, y que todavía está en ciernes o todavía está encerrada, ¿no es cierto?, en ciertos núcleos en donde vislumbrar un camino viable pareciera que se vuelve difícil, por lo menos por lo que se conoce hoy, dentro de lo que está proponiendo el gobierno, las propuestas que tiene y que ha presentado, es fortalecer más la AFP tal cual como está, y por otro lado tampoco no se ven, no hay alternativas, a lo menos, más allá de las que se conoce el no más AFP y otras que sí están sobre la mesa, pero no están dentro del Congreso, a eso me refiero, no están ahí puestas ahí, así, sobre la mesa. No sé cómo ven ustedes eso. Y con eso terminamos.
María Eugenia. Bueno, Ujú. mira, yo en este sentido lo he planteado varias veces, es que todo lo que tenga que ver con el retiro de los dineros en la AFP a mí me parece completamente lógico. La plata es de los trabajadores, es de las trabajadoras, pueden retirarse. Me parece completamente ilógico que se pongan restricciones toda vez que eso es propiedad de los trabajadores. Pero sin embargo, mira, yo te digo, aquí hay una gran movida de parte del gobierno. El gobierno no hizo el mismo lobby que hizo la vez pasada para la votación. Se fueron para allá para el sur, fueron a la Araucanía, hicieron su show allá, acá dejaron unos pocos que estaban viendo el tema, aquí se ha lucido a la derecha, porque la derecha dice que no, que el gobierno ha sido irresponsable, que ha sido indolente. La propia derecha dice eso de su propio gobierno, por tanto se ha generado un problema ahí importante en la coalición. Y por lo tanto no nos podemos comprar la pomada de que la derecha realmente va a actuar en contradicción con su propio modelo y en contradicción con lo que significa la AFP para este modelo. Y por eso es que está todo estancado el sistema, un nuevo sistema de pensiones, porque evidentemente de que ellos no quieren un cambio de fondo en esto. Sin embargo, yo sí creo de que aquí hay todavía un espacio importante para sentar las bases para un nuevo sistema de seguridad social. Un sistema de seguridad social que lo hemos dicho en todos los tonos, parta de una cosa tan básica como la que plantea la OIT, que es un tripartismo absoluto en que se asegure por parte del Estado una pensión digna para todos los trabajadores y trabajadoras al momento de pensionarse. Eso es lo que plantea la OIT. Independientemente que tengamos un sistema privado, que usted ponga plata en una AFP, qué sé yo, eso es otra cosa. Pero la OIT dice que en Chile no hay un sistema de seguridad social, porque para que haya un sistema de seguridad social tiene que ser garantizado por el Estado, por el sistema público. Eso en Chile no existe y está así de dicho en la OIT. Por lo tanto, el seguir insistiendo en un sistema de AFP por parte del gobierno no tan solo muestra una indolencia, no tan solo muestra no tener ninguna conexión con lo que está planteando el pueblo, sino que demuestra su absoluta lealtad con el sistema financiero, que es para lo cual ellos están ahí para defender esos intereses precisos. Lo mismo que ocurre con las ISAP. Entonces yo creo que nosotros no le podemos pedir peras al olmo, pero sí tenemos que cumplir nosotros un rol como corresponde en el tema del sistema de seguridad social. Yo creo que lo mínimo y lo básico para cualquier proyecto, cualquier situación que nosotros queramos generar como un proyecto de ley, una discusión, qué sé yo, tiene que partir por lo que está acordado a nivel internacional por el mundo del trabajo. Y en este sentido, yo creo que no podemos darle paso a un proyecto de ley que plantea el gobierno, que es más de lo mismo, que el pueblo no quiere eso, que lo ha sido enfático, y que aquí es donde yo veo la unidad entre lo que vaya a plantear la Convención Constitucional, el proceso constituyente, que va a haber el tema de un sistema de seguridad social que incorpora muchas cosas, no tan solo el tema de pensiones, y lo que hoy día pudiera salir como un elemento importante parte del Congreso en relación al tripartismo y en un sistema de seguridad social. Si eso lograra salir del Congreso, bien, pero si eso no hay posibilidad que eso salga, más vale que lo dejemos ahí, congelado, porque cualquier cosa que salga va a ser absolutamente negativa, y veamos, ¿no es cierto?, que la Convención Constitucional pueda plantearlo como uno de los grandes temas que podrían hasta plebiscitarse para generar una nueva reforma que realmente plantee un sistema de pensiones distinto. Yo pienso que por lo menos por ahí va mi opinión. No me voy a referir si el 10% es bueno o es malo, porque mire, es tanta la necesidad que hay en este país, es tanta la indolencia, la falta de responsabilidad de este gobierno, que lo único que debiera hacer es irse, que en realidad no vale ni la pena decir algo al respecto de eso, pero sí decir algo al respecto del tema del sistema de seguridad social. Camila. Yo creo que pasan dos cuestiones interesantes con el retiro del 10%. Uno, que creo que efectivamente posibilita y da un puntapié inicial quizás para poder acabar con el modelo de AFP hoy día y poder avanzar hacia un sistema efectivamente solidario, ¿verdad? Y contar con un efectivo sistema de seguridad social.
el tema, creo yo, es que hoy día está en disputa eso propiamente tal. ¿Por qué? Porque también se ha instalado, sobre todo desde los sectores de la derecha que apoyaron el retiro del 10%, que este retiro tiene que ser porque acá la plata es de cada uno y cada uno hace lo que quiere con su plata. Y creo yo que esa lógica también es profundamente parte del modelo neoliberal. En el fondo, a lo que nosotros tenemos que apuntar, creo yo, con este retiro del 10% es poder politizar la discusión en términos de que hoy día es necesario contar con un sistema que en su conjunto nos permita contar con pensiones dignas y que sin duda también incluye en materia de reformas laborales, en materia también, por ejemplo, de contar con, como si queremos contar con un sistema solidario, eso también implica contar, por ejemplo, con un sistema nacional de cuidado. Porque también los cuidados hoy día, en el fondo, quedan al alero en esta misma lógica individual, etc. Y un segundo punto, creo yo, que es muy, muy interesante de ver cómo se dio la votación en la Cámara, es que creo hoy día que el gobierno está en la moneda físicamente, pero ya no está gobernando. O sea, no tiene ni credibilidad, pero tampoco tiene asidero político ni siquiera en su propio sector. Y eso creo yo que impulsa a las fuerzas como de izquierda a que hay que ir instalando el tema de que hoy día hay un desgobierno. O sea, hoy hay un desgobierno, no hay gobernabilidad, tanto por diversas razones, creo yo, pero esto marca sin duda un hito de que el gobierno está aislado, no tiene asidero político, no tiene fuerza política, y la votación creo que fue muy significativa en ese sentido. Tienen que puro irse nomás. Bueno, terminamos el programa con 2 invitaciones. Y en realidad pueden ser hasta 3. La primera es Maturana con Huérfanos, el Café Crónica Digital, para ir a disfrutar de un pastelito, una buena conversación constituyente y todo ese tipo de cosas. La segunda invitación es, fíjense que hay un libro que se llama Mapuche, que es de un tremendo poeta, muy buen amigo, José María Memet. Él vive hoy día en Francia, está radicado allá. Es un texto que es bilingüe, está escrito en español y en francés. De este texto, de repente me acordé de un pequeño poema que se llama Catrillanca. Una cosita que él dice ahí, dice: pues bien, Catrillanca significa joya cortada, un guaychafe tallado para la liberación, una joya que algún día una presidenta o un presidente mapuche colgará de su cuello, símbolo de libertad de la nación. Un pequeño extracto del libro de José María, lo pueden encontrar en alguna librería. Está, la primera edición es de noviembre del año 2019, miren qué casualidad, noviembre del 19. Y la tercera invitación es que, bueno, en el próximo programa, alguno de ustedes que tenga algún libro que estén leyendo o que sea significativo y que lo tengan ahí a mano, lo puedan recomendar, pues, para quienes nos siguen, para quienes nos escuchan. Y eso, y agradecerles mucho el tiempo, la conversación. Que estén muy bien. Hasta luego, Gracias. Chao, compañeros. Chao, compañera. Chao, que estén bien. Chao, Camila. Chao. No des ese paso, vas directo al fracaso, vives sobre seguro, que no vale la pena
que son causas ajenas, nadie muere por uno. Que te dejes de sueños porque Dios es tu dueño y Él te quiso en tu fosa. Que no tienes derecho y que aceptes el hecho, porque así son las cosas, porque así son las cosas. No, yo me niego a aceptar ver la vida pasar desde mi paradero. No, ya no me pidas más que coma de tu pan, ocasión de cordero. No arriesgues, que importa, que enmudece y soporta en tu silla obediente. Que aunque luches tu lado, seguirá reservado para el mismo de siempre. Que te muestres sensato, que no habrá ya otro trato que un poco de cordura. Que algún día presiento amanecerás muerto entre tanta locura, entre tanta locura. No, yo me niego a aceptar ver la vida pasar desde mi paradero. Ya no me pidas más que coma de tu pan, vocación de cordero. Bien lo atestigua la memoria, los cuerdos no engendran nada, los locos hacen la historia. Los locos hacen la historia. Bien lo atestigua la memoria, los cuerdos no engendran nada, los locos hacen la historia. Los locos hacen la historia. Los locos hacen la historia. Los locos hacen la historia.